A ustedes, medios de comunicación, la Reportería y Prensa Libre Casanare. Bueno, hoy fuimos invitados desde hace algunos días a esta audiencia pública que ustedes bien están hablando sobre unos temas que vienen a hablar algunos senadores, algunas entidades y también Ministerio Público está aquí presente. Van a hablar sobre el tema de defensores de derechos humanos, van a hablar también sobre el tema de víctimas del conflicto armado, restitución de tierras o predios como tal, y el tema de indemnizaciones para las víctimas del conflicto armado. Bueno, hablábamos hace unos días de que el tema de la restitución y los derechos para las víctimas en Casanare pues no se les ha cumplido prácticamente con nada, ni siquiera con algunos pagos que tenían que hacerles. ¿De qué manera avanzan estos procesos? Bueno, uno manifestarle a toda la comunidad del departamento de Casanare que se está trabajando desde algunos ámbitos con las diferentes entidades para el goce efectivo de las víctimas en lo que tiene que ver con indemnizaciones y también con el tema de predios. Hoy tenemos una gran problemática en el departamento de Casanare sobre víctimas del conflicto armado que trajeron o digamos reubicaron de otros departamentos para el municipio de Maní y municipio de Monterrey. En Monterrey ya llevan casi más de un año y el Maní prácticamente ya van para 3-4 meses, donde pues obviamente estas víctimas del conflicto armado llegaron allí y obviamente no encontraron de cierta manera algunos derechos que están establecidos dentro del artículo 62 de la ley 2421, que habla sobre el tema de soluciones duraderas para las víctimas del conflicto armado cuando hay un tema de restitución de tierras o de reubicación para víctimas del conflicto armado. Es decir, que allí no se contempló que hubiera una vivienda digna para toda esta cantidad de personas que llegaron, no hay baños como tal, viven en un hacinamiento en estos momentos, hay niños víctimas del conflicto armado, donde allí pues tiene que brindarse el derecho a la participación, a la educación, a una seguridad digna para los mismos padres y sobre todo que el ente territorial de cierta manera articule con los ministerios de nivel nacional y con las entidades que extrajeron a estas víctimas del conflicto armado aquí al departamento de Casanare. En esta audiencia pública lo que buscan los senadores y el Ministerio Público es escuchar a las comunidades sobre esas dificultades. ¿Usted qué le pedirá a estas personas del orden nacional? ¿Qué dirá usted en su intervención? Bueno, primero que todo vamos a escuchar a los honorables senadores, todo que a su vez pues ellos son los que están convocando a esta audiencia pública. Después de escucharlos a ellos, daremos nosotros nuestras intervenciones para que ellos recojan esos insumos y se lleven estas falencias que hoy está viviendo el departamento de Casanare. Por lo tal también se solicita muy respetuosamente preguntarle a los senadores qué proyectos de ley han pasado para víctimas del conflicto armado, no solo para el departamento de Casanare, sino a nivel nacional. Uno, con ese lado. Dos, preguntarle que estas audiencias públicas son muy importantes, todo que a su vez por lo que se busca es recopilar toda esa información para poderla llevar allí a el gobierno nacional, de las diferentes entidades y ministerios, pero más allá de eso ya estamos un poco cansados. Ahora veamos la otra cara de la moneda, es que se viven haciendo audiencias, pero no pasa nada. Más allá de las audiencias uno no ve reflejado definitivamente en realidades lo que se viene y lo que se trata en estos eventos. Vuelvo y le digo, no estoy haciendo apología a lo malo, lo único que quiero decir es que estamos en un país donde vivimos supuestamente el país de las maravillas, pero no hemos contemplado nada. Y otro tema muy importante, acuérdese que del año 2016 se habló del primer punto, del punto primero del acuerdo de una reforma rural integral en lo que tiene que ver con tierras. Ese es el primer punto de acuerdo de la Paz de La Habana. Y han pasado 9 años y díganme ustedes, ¿qué ha pasado? ¿Cuántas víctimas se han reivindicado? ¿Cuántos años han pasado? Y seguimos en lo mismo, audiencia tras audiencia, y los gobiernos siguen pasando cada 4 años, pero no vemos en realidad como tal que la política pública y que hoy en día se establece para las víctimas del conflicto armado haya un goce efectivo para las víctimas de desplazamiento forzado, de los diferentes hechos victimizantes y enfoques diferenciales.